Ya hablaste. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Ahora sí, compartan el video. Acuérdense de entrar a la página de www.atreveteradio.com o a la página de Facebook también de Atrévete Radio. Y compartan el en vivo también de ahí. Si no han visto la película El Joker, les sugerimos que no vean el programa. Porque sí van a ver algunos spoilers. Sí, pues que vamos a analizar la película, entonces imagínense. Pero no pasa nada porque están las repeticiones del programa del en vivo todos los días por el Facebook de Atrévete Radio, así que no pasa nada. Amiga Entropía, si tus alumnos no han visto la película... Sí, pues mejor no se la pongo. Ya mamá... no. ¿Ya le mandaste el enlace a Entropía? ¿La qué? ¿El enlace a Entropía? Hace mucho calor, ¿no? Sí. Que comiencen los Juegos del Hambre. Atrévete Radio actualiza tus sentidos. Estás escuchando Acompañándote con el alma. Con el doctor Abril Dorantes y el doctor Sí, va a ver. Chávez. Por atréveteradio.com. Actualiza tus sentidos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Adelante. Sí, en el sofá, por favor. Ponte cómodo. Recuéstate, sí. Vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida y que hoy está a punto de abrir esa puerta, la puerta de esa jaula. Vamos con confianza. Cuéntame, ¿qué te pasa? Vamos a ir en 3, 2. Hola, ya estamos en tu programa Acompañándote con el alma. Hola, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar hoy con ustedes. Y bueno, el tema de hoy creo que está siendo muy esperado, así que se llama el análisis psicológico del Joker. Y bueno, advertencia así con letras rojas, color neón. Si no has visto la película, pues no veas el programa, pues porque te vamos a spoiler la película. Pero no te preocupes porque siempre puedes ver las repeticiones del programa por el Facebook de Atrévete Radio, donde están grabados los en vivos, así que no hay problema. Entras a Atrévete Radio, buscas el día de la transmisión que es hoy y vas a encontrar el en vivo del programa. Así que no pasa nada, no pasa nada. Para hacer este programa, el doctor Cam y una servidora, la doctora Abril,
Estuvimos ensayando la risa del Joker toda la tarde hasta que nos saliera, ¿verdad? Sí. Y por lo tanto ahora estamos enfermos de la garganta. Pero bueno, estamos felices y emocionados de hacer este programa. Y bueno, algo importante de este programa es que vamos a dar nuestro punto de vista psicológico, ¿no? Vamos a tocar un poco las partes psiquiátricas, pero pues en realidad no es nuestra especialidad la psiquiatría, así que no vamos a explotar lo de los trastornos y demás, pero sí vamos a profundizar en la parte psicológica y desde nuestra perspectiva, ¿no? Yo me siento un poco nervioso porque exponerte a compartir tu punto de vista profesional y personal no es algo como de juego, como algo sencillo, ¿no? Porque de pronto, por ejemplo, en el campo de la psicología, emitir una interpretación puede ser objeto de crítica, pero severa, ¿no? Claro. Una crítica destructiva, pero pues a eso nos arriesgamos a ser figuras públicas o influencers, como nos decía nuestro amigo Ontiveros. Y la verdad lo hacemos con mucho gusto. ¿Comienzas? Pues comiencen. Mira, ya llevan las cositas. Sí. Y ahorita vamos a acomodar esto. ¿Comienzo? Sí, comiencen. Comenzamos. Vamos a ir dando un punto y un punto. La doctora abrió un servidor. Voy a comenzar desde la cuestión neurológica. Me tapa la bola esa. ¿Cuál bola? Te refieres a esta. Espérame, la estoy. Desde la perspectiva neurológica, platiqué con un amigo que es médico, el doctor urgenciólogo Alejandro, que también ya vi que está conectado por acá. Yo le pregunté, oye, ¿qué ocurre cuando una persona se empieza a reír cuando se encuentra en una situación estresante, en una situación que le genera como muchísima ansiedad o muchísimo miedo? Porque en la película ocurre que, ahí viene el primer spoiler, ¿no? Ocurre que cuando el Joker se encuentra en una situación muy estresante, en una situación amenazante, de pronto se empieza a reír, pero no se nota que sea una risa de disfrute, de goce, se nota que es una risa que no es como controlada, pues su cuerpo está reaccionando de esa manera, ni siquiera es sarcástico, ¿no? Y entonces él me dijo que probablemente aquí en esta cuestión psiquiátrica y psicológica vamos a hablar mucho de probabilidades y de supuestos, porque pues obviamente es una película, es un personaje y no tuvimos el caso como para estarlo analizando y sacando todo el historial y etcétera, ¿no? Como para hacerlo 100% objetivo. Y etcétera. Entonces él me decía que posiblemente había un daño en el lóbulo frontal, ¿sale? ¿Qué ocurre en el lóbulo frontal? Se los voy a leer tal cual para no equivocarme. Y lo que ocurre es que en el lóbulo frontal es el responsable de los procesos cognitivos complejos, las llamadas funciones ejecutivas. Y el reír tiene que ver con las funciones ejecutivas. Estas funciones son operaciones mentales dirigidas hacia un fin que permiten el control conductual, es decir, posibilitan que podamos elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. Por eso es que este amigo mío, Alejandro, decía que posiblemente podía haber una lesión en el lóbulo frontal, ¿no? Porque además esta risa pues no es una cuestión consciente, no es algo que él pueda frenar o expresar cuando él quiera. Para complementar lo que estás diciendo e investigando también con un amigo nuestro que es psiquiatra, saludos al doctor Freire, también nos dice que el daño que se puede generar para que exista este tipo de trastorno pueden ser por diversas causas. Entre ellas podría ser por algún tipo de traumatismo que no fue atendido de manera adecuada y de manera rápida cuando tenía que haber sido, es decir, cuando se reciben múltiples golpes en la cabeza y por lo tanto empieza a funcionar de esta manera entonces el cerebro, o también cuando se tiene alguna enfermedad, por ejemplo, cisticercus. Entonces, lo que genera es una especie de compulsión, que es una conducta que no es controlada, pero que también se manifiesta frente a alguna situación que me genera desagrado o aversión o me hace sentir en peligro, ¿no? Por lo menos en la película vemos que él lo manifiesta cuando muestra emociones tal cual, a lo mejor el enojo, la tristeza, la hostilidad.
ese tipo de cosas es cuando reacciona a esta compulsión. También posiblemente puede haber una lesión, también está en el lóbulo frontal, si no me equivoco, en el área de Broca, ¿no? En el área de Broca se considera el centro del lenguaje expresivo, es decir, su función es coordinar los movimientos de la boca, la laringe, la faringe y órganos respiratorios, los cuales controlan la expresión del lenguaje. Y la risa es una expresión del lenguaje, por eso posiblemente también podría haber un daño en el área de Broca, ¿no? Así es. Les queremos mandar un saludo a todos los que se van conectando, que nos están mandando saludos por la página de Facebook de Atrévete Radio, por el en vivo del Dr. Kamchay, por el en vivo de la Dr. Abril. A todos y a todas los que nos están escuchando, un saludo, escríbanos sus comentarios. Y si ustedes también hicieron su análisis de la película, sí, compartan. No, yo pienso que es así, entonces ustedes compartan lo que ustedes piensan. La doctora, como no tiene computadora, yo le digo, hizo sus notas. Les voy a dar otro spoiler. Mis 2 computadoras se quedaron sin cable para cargarlas, ¿no? Y entonces ahí me ven en chinga escribiendo en hojitas y le digo a Cam, voy a hacer mi entrada triunfal como el guasón que entra al programa y dice, ¿quieren un chiste? Sí. ¿Todos quieren un chiste? Sí. Ok. Y saca su cuadernito de notas y empieza. Pues así mi cuadernito de notas, ya lo vi. Bueno, ahorita vamos a tocar como toda la parte psiquiátrica, como ya les dijimos. Nosotros no somos expertos en psiquiatría, pero sí estuvimos investigando un poco y preguntando pues a los especialistas un poco para poder dar esta información. Así que lo que se va mostrando en la película es, quiero decir esto, más allá del diagnóstico que podamos dar clínico y psiquiátrico y psicológico, detrás de la persona del Joker, detrás de lo que vemos en la película, es una persona que ha sufrido muchísimo y que trae muchísimo dolor consigo. Y ante ese dolor y ante esa vida tan violenta, pues fue generando situaciones que lo ayudaran a sobrevivir. Y por eso mencionamos la parte psiquiátrica, tal vez no tanto como una enfermedad, sino realmente algunos trastornos psiquiátricos se van generando para sobrevivir en un medio ambiente que es totalmente violento. No había entendido tu adelanto de la parte psicológica emocional. Ajá, pero lo quiero mencionar porque pues al final de cuentas nosotros somos psicólogos humanistas, ¿no? Y no podemos dejar de ver esa parte y que hay una reacción que genera ciertos trastornos que son los que vamos a mencionar a continuación. Y bueno, de lo que yo alcanzo a ver de la parte psiquiátrica es que él empieza a tener ciertos comportamientos extraños que no son normales como a los demás. Por ejemplo, el manejo de sus emociones. En ese manejo de sus emociones, él de repente puede cambiar de una emoción a otra en segundos, ¿no? Puede estarse riendo y terminar de reírse, y no realmente porque él sintiera risa de verdad, sino porque es un reflejo aprendido de cómo se ríe la gente. Por eso incluso su risa es exagerada, porque es un reflejo de cómo se ríe la gente y además no muestra la emoción verdadera que él está sintiendo. Más allá del trastorno, él no aprendió a desarrollar tampoco emociones de manera congruente a lo que se siente en el cuerpo. Pero no es que cambie de una emoción a otra. En el trastorno Lo que ocurre es la expresión emocional. Ajá. Pero su emoción original, aunque se está riendo, su emoción sigue siendo de frustración o de miedo, de tristeza. Uh-huh. Lo que cambia es la expresión emocional, no es lo mismo la emoción. Ajá. O sea, él no es que primero esté feliz y luego de un momento a otro esté triste. Lo que ocurre es que de un momento a otro puede estarse riendo, pero eso no es sinónimo de que esté feliz. Ajá, sí, no, en eso estoy de acuerdo. Es que tú dijiste que cambia de emoción y no, yo no noto que cambie de emoción. Uh-huh. Cambia en su expresión, pero no en la emoción. Ajá. Bueno, es que para eso es este programa es tan enriquecedor que igual aunque somos colegas y nos amamos y somos mejores amigos, hermanos, todo, podemos estar en algunos puntos en diferencia, ¿no? Bueno, yo no creo que estemos en diferencia, pero pues estamos hablando de un tema que no manejamos mucho, que es la parte de la psiquiatría, y que pues si ustedes también tienen más información que nosotros no tengamos, pues nos la pueden ir compartiendo.
Antes de irnos al corte, quisiera que, no sé si tú lo traes, la cuestión de la epilepsia geléstica. Ok, hay algunos casos de epilepsia donde la epilepsia se manifiesta a través de risas, ¿sale? Esos son los síntomas, así como algunas personas cuando les da un ataque epiléptico pueden caerse desmayados, otros empiezan a tener movimientos espasmódicos. Ocurre en la epilepsia gelástica, así se llama. Lo que sucede en la epilepsia gelástica es que la manifestación de los ataques o las crisis que se dan en esas epilepsias gelásticas se da a través de la risa. Entonces de pronto puedo estar yo ahorita hablando y de pronto me empiezo a reír y puedes estar relacionando, si no tiene nada que ver con una cuestión contextual, y si es una epilepsia gelástica, pues yo lo voy a manifestar a través de la risa. Y sí han habido casos donde de pronto yo conocí un caso de un niño que en la primaria la maestra se enojaba muchísimo porque el niño le empezaban a dar ataques de risa de la nada, literal de la nada. Le hicieron un estudio, le hicieron un encefalograma y descubrieron que tenía este tipo de epilepsia. Okay. Que no creo que sea el caso del Joker, pero todavía, o sea, hay mucho que se puede estudiar, ¿no? Sí, pues se muestra lo que podemos ver en la película es que muestra ese comportamiento repetitivo, ¿no? A lo que le podríamos llamar de esa manera. Y bueno, finalmente sí se han presentado algunos casos según algunos estudios. Según el DSM. Nos vamos a ir a corte, ¿no? Bueno, vamos a ir a corte, pero ahorita les decimos todo lo que hemos encontrado según el DSM. Regresamos. Acuérdense que también estamos transmitiendo por www.atreveteradio.com. Y entonces, este corte justamente viene un bloque musical, solo una canción, y regresamos también para que las personas que nos están siguiendo por este medio no se pierdan como de esta información. Entonces, ahorita digamos que están en el backstage. Escríbanos sus comentarios, sus aportaciones, si ustedes están de acuerdo, si no están de acuerdo, su sustento. Esto es lo que hace este programa tan enriquecedor, o sea, no tenemos la verdad absoluta. Y le puedes bajar tantitito, se pueden bajar tantitito. Gracias. Esto hace este programa tan enriquecedor que no tenemos la verdad absoluta y nos enriquecemos mutuamente, bajo críticas constructivas, por supuesto. Ahí no pasa nada. Bueno, si tú lo haces conmigo no pasa nada. Ya son. Siempre hemos sido como muy auténticos. Alejandro dice, no puede ser gelástica porque ocurre en el momento de estrés máximo y no de manera espontánea. Él es un amigo muy cercano a nosotros, es un hermano de la logia también, Alejandro Vázquez. Él nos dice, no puede ser epilepsia gelástica porque ocurre en un momento de estrés máximo y no de manera espontánea. Exactamente. Exactamente. En al aire. Bueno, aquí nos estaba preguntando también Pixley Les Torres, pero ¿por qué no podría ser un tipo de epilepsia? Hay un daño cerebral, podría ser posible, ¿no? Sí, podría ser posible, por eso decimos que hay varios factores que pueden desencadenar esa situación, no necesariamente por ejemplo, algún trauma o algo así, algún traumatismo. Ahorita que nos lo responda, regresando al corte de Alejandro, ¿no? Y también estoy anotando una pregunta que nos hace Dulce. Dice, a mí me gustaría saber su punto de vista sobre la frase que el Joker tiene en su libreta que dice, espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Porque esas palabras resaltan. Lo que pasa es que decidimos iniciar como con la parte psiquiátrica, porque es la que menos manejamos en realidad, ¿no? Entonces es lo que nosotros hemos investigado con algunos especialistas
y ya después nos vamos a ir metiendo a la parte emocional, que es la que más manejamos. Sí, claro, no queremos descartar la parte médica, ¿no? Pues es que no podemos, es psiquiátrica. necesaria, pero por eso vamos a tocarla un poco, ¿no? Así nada más. ¿Qué otras cuestiones observan ustedes de la película? Ya regresamos. Compartan el programa. Pero tú no lo Ahorita no me hables de otras cosas. Buenas tardes, De otro doctor. programa, porque ni siquiera tengo la conciencia de Buenas tardes. Adelante. Sí, en el sofá, por favor. Ponte cómodo. Recuéstate, sí. Vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida. Norma muy linda Y hoy dice. está a punto de abrir esa puerta. La puerta de esa jaula. No sé. No, es que lo jalé para leer lo que está. Vamos con confianza. Norma. Vamos al aire en 3, 2. Ya estamos de regreso en tu programa acompañándote con el alma y el tema del día de hoy es análisis psicológico de el Joker y de la película, porque vamos a hablar de otros aspectos también como contextuales, sociales, familiares. Y les comentamos hace un momento que sí tenemos como ciertos nervios de poder compartir información errónea, pero pues pues aquí están ustedes que también nos pueden corregir amablemente. Y ante esto Norma del Castillo nos dice, fíjate, dice, tienes razón, pero al exponer tu punto de vista, todos aprendemos. Y nosotros también aprendemos de ustedes, de verdad. Muchísimas gracias, Norma. Jonathan nos hace una pregunta Ajá. Sí, sí. que ahorita, perdón, que ahorita vamos respondiendo las preguntas del arte y después vamos abordando lo que traemos nosotros. Sí. ¿Sí? Pero aquí quiero leer nada más Por ejemplo, lo que decía Pixie, Ajá. ¿no? Ella decía, este es para ti, Alejandro, él es urgenciólogo. Ella dice, ¿por qué no podría haber un tipo de epilepsia si hay algún daño cerebral? Ujú. ¿No? O sea, yo no soy Alejandro, no sé cuestiones médicas, pero me parece que es importante tener claro que no porque haya un daño cerebral quiere decir que ya va a tener algún tipo de epilepsia, ¿no? O sea, todo lo que vamos a hablar aquí son supuestos, porque no tenemos toda la historia, no tenemos todos los datos clínicos para poder así fehacientemente generar un diagnóstico. Aquí nos pregunta Melanie, ¿puede ser posible que presente esquizofrenia? Es una buena pregunta, Melanie. Lo vamos Mira, a mencionar, ¿no? nosotros, por lo que hemos investigado, observamos que presenta varios síntomas de varios trastornos, no nada más de uno, ¿no? Por ejemplo, las alucinaciones, la distorsión de la realidad, ¿no? El crear fantasías idealistas, y todo eso podría encajar a lo mejor en algunos síntomas, pero no podríamos como tal dar el diagnóstico de si tiene esquizofrenia, sino que vamos a mencionar varios síntomas que hemos visto y que están relacionados con algún tipo de trastorno. Por ejemplo, De hecho, complementando esta parte, yo sí quiero decirle qué trastornos no son, pero por una cuestión de periodo de tiempo. a ver, Por ejemplo, no es trastorno esquizofreniforme porque si bien sí requiere 2 o más síntomas de los que componen al trastorno esquizofreniforme,
pero tiene que ser durante un periodo de un mes, ¿sale? Acá la película parece que no transita como todo un mes, por ejemplo, en las alucinaciones, ¿no? Si sí transita durante un mes o más, sí podría ser un síntoma de un trastorno esquizofreniforme. Pero en la película estamos hablando que ocurre en como 3 días. Bueno, es que miren, la realidad es que no sabemos cuánto tiempo pasó. Yo imagino que pasó bastantes episodios de tiempo, pero no podemos dar ningún diagnóstico certero porque no tenemos como todos los datos para poder decir, mira, pasó en tanto tiempo, como dices, o pasaron tales situaciones que realmente nos dicen que así pasó. Entonces solo vamos a hablar como de los síntomas que observamos en la película. En la esquizofrenia tampoco puede ser el diagnóstico de esquizofrenia porque también tiene que ser los síntomas durante un periodo de un mes. Y me decía Alejandro también que si podía ser un trastorno de identidad disociativo. Yo te decía que no, porque tiene que ver con que tenga 2 o más estados de personalidad y él no se disocia, pues. Bueno, más bien lo que ahí sucede es que al estar en la búsqueda de su identidad y al ir dejando de tomar sus pastillas y dándose cuenta y aceptando de su realidad, él sí va construyendo una nueva identidad. Pero yo no podría catalogarlo como una disociación. Pero sí. Porque no pierde el principio de realidad. Sí lo pierde porque él tiene toda una historia de alucinaciones. Él Solo en el brote. la realidad. En el brote. Igual que su mamá lo hizo, ¿no? Con el esposo con el papá de Batman. Pero yo creo que él sí construye una nueva identidad en todo el transcurso donde, como dices, desde el brote se va transformando hasta generar el Guasón, ¿no? O el Joker. Yo no creo que construya una nueva identidad, yo creo que potencializa la que ya tenía. Es que yo creo que ni siquiera estaba consciente de la que tenía. O sea, él no se sentía visto. E incluso él va y le dice a la psicóloga, es que yo no sentía, ni siquiera sabía que existía, ni siquiera me daba cuenta de que existía. Y apenas ahorita estoy empezando a darme cuenta de quién soy, me están empezando a ver. Cuando hay esa conciencia, entonces es cuando empiezas a construir, sí soy alguien. Pero no es como por ejemplo en la película de Fragmentado, donde las identidades sí están muy marcadas y son muy diferentes unas de otras. Acá no es que haya cambiado una identidad por otra. No, por eso me que refiero la que la cambia, potencializó. digo que la construye, es algo que va construyendo a partir de que va dándose cuenta de lo que sí es real y deja de percibir el entorno de acuerdo a sus alucinaciones o fantasías idealistas. Entonces, esos son los trastornos por los cuales les decimos que estamos mencionando los supuestos porque nos faltan muchos datos como para generar algo 100% objetivo, ¿no? Sí, además si tú eres psiquiatra o sabes de estos temas, pues igual nos puedes decir, oye, no, pues es que no es así, yo pienso que es así, y pues bienvenido al comentario, pues ya, que nos pueda resolver estas dudas también a nosotros. Por ejemplo, podríamos pensar que tiene delirios referenciales. Podríamos pensar, pero en realidad no es un delirio referencial, porque la sociedad sí lo llega a ver como un héroe, ¿no? Un héroe que va a respaldar todas las conductas antisociales de la sociedad. Si la sociedad no se pusiera, por ejemplo, como la máscara del Joker, y él solamente se lo imaginara, pues entonces sí caería en un delirio referencial. Pero no, muchas personas empiezan a comportarse como payasos, haciendo referencia justamente a él, ¿no? Entonces delirio referencial no es. ¿Qué sí sería un delirio referencial entonces? Por ejemplo, justamente que él pensara que es como el salvador del mundo e imaginara que todas las personas lo están viendo como el salvador del mundo, aunque en la realidad las personas no lo vean así. ¿Se me explicó? Cuando ya distorsiona la realidad, pero acá no. Acá la gente sí hasta se personifica como el Joker. Claro, es que más bien yo creo que hay como episodios donde sí logra ver la realidad y episodios donde totalmente la tiene distorsionada y crea historias para poder sobrevivir ante el entorno tan violento en donde él vive, ¿no? Por ejemplo, empieza a tener episodios esquizoides,
Y cuando comienzan los episodios esquizoides, entonces es cuando empieza una dificultad de no diferenciar entre la realidad y los propios pensamientos. ¿Por qué se van formando estos? Pues pareciera como que ya se enfermó o lo que sea, pero en realidad pues la mente es muy sabia y va poniéndole al individuo lo que necesita para poder tolerar y soportar tanto dolor o lo que lo está lastimando. Y entre otros síntomas de estos episodios esquizoides, pues está la distorsión de la realidad y las fantasías idealistas, ¿no? Y él crea, en esas fantasías idealistas y distorsión de la realidad, él crea un entorno donde sí es amado, donde sí recibe afecto, ¿no? Todo lo contrario de lo que no recibía en la realidad. De hecho, ahí sí es un delirio erotomaníaco, ¿no? Donde el delirio erotomaníaco nos hace referencia a que el individuo cree que está enamorada la persona de él, ¿no? Como lo era su vecina. Él hasta el final, yo sí, la neta sí pensé que la vecina sí se acostaba y se besaban y lo acompañaba al hecho de muerte de su mamá y todo eso, pero hasta el final sí fue así de ¿qué pedo? Fue toda una alucinación, ¿no? Eso es lo que nos muestra en la película, de que eso fue una alucinación, pero también pueden haber otras partes de la película que pudieran haber sido alucinaciones, ¿no? Sí. O sea, lo deja como entre líneas. Sí, que de hecho creo que tiene que ver mucho con el brote ya cuando deja de tomarse las pastillas y él mismo lo acepta. Creo que él está muy consciente de que está lleno de trastornos y que es un paciente psiquiátrico, ¿no? Él mismo manifiesta y dice: yo soy un paciente psiquiátrico o yo soy un enfermo mental que no está recibiendo la ayuda adecuada, que está siendo abandonado frente a esta enfermedad, y como tal, cuando se la permite vivir, algo raro pasa con él. Pero entonces es como cuando de repente se empodera, hasta que corporalmente se ve cómo empieza a agarrar fuerza. Y hablando de este delirio erotomaníaco, Es que a partir de ahí es donde él empieza a sentir su existencia, ¿no? exacto, cuando se acepta, Claro. tal cual, porque a lo mejor la sociedad siempre lo rechazó y le dijo enfermo, ¿no? Pero cuando él acepta su enfermedad como parte de él, ya digamos como amorosamente, en este delirio erotomaníaco que dices, tiene como una alucinación donde va y tiene relaciones con la chava, ¿no? ¿Y con qué se relaciona eso? Pues con una especie de empoderamiento, ¿no? Del poder del hombre que siente al seducir una mujer y al tener relaciones con ella y poderse experimentar ya no como un niño dependiente de su mamá, sino como un hombre que ya puede tener a una mujer que no sea su mamá. Claro. Ahora, lo que sí tiene, y eso sí lo podemos diagnosticar, es un trastorno psicótico breve, ¿sale? ¿Por qué un trastorno psicótico breve? Porque la presencia de los síntomas puede durar desde un día hasta un mes, ¿no? Okay. Desde un día hasta un mes con tener una alucinación es presencia de un trastorno psicótico breve. Pensé que ibas a decir, porque la película no duró más de 2 Porque horas. la película no- Entonces ya no supimos si duraba más horas. No, fíjense, el trastorno psicótico breve nos dice presencia de uno o más de los siguientes síntomas, al menos uno de ellos ha de ser, por ejemplo, delirios, sí presenta, alucinaciones también presenta, discurso desorganizado, disgregación o incoherencia frecuente y comportamiento mal desorganizado o catatónico. Duración de un episodio del trastorno es al menos de un día hasta por lo menos un mes. Entonces sí, ese sí puede ser. Sí tenemos los criterios para poder generar ese diagnóstico. Trastorno psicótico breve, ¿no? Trastorno psicótico Porque sí breve. muestra varios, hablando de psicopatía y psicótico y demás, sí muestra varios síntomas también de un trastorno psicopático, ¿no? Porque además, bueno, para nosotros poder decir que realmente hay un trastorno psicopático no tenemos tanta información porque según en la película, pues él es adoptado. Entonces realmente no sabemos pues cuáles sean sus orígenes como para poder decir, pero para que exista o se desarrolle realmente un trastorno psicótico se necesita tener una predisposición genética. Pero además de tener una predisposición genética, así la fórmula excelente para crear un psicópata es que haya la predisposición genética y además un ambiente y un entorno sumamente agresivo y aversivo. Y eso sí lo sabemos, ¿no? Sí sabemos que él se desarrolló en un ambiente totalmente agresivo y violento, por lo cual
sí podemos observar varios síntomas que quedan con la psicopatía. Por ejemplo, el que él no presentaba sentimientos de culpa cuando asesinó a los 3 chavos, ¿no? O las cosas que haya hecho. Solo se espanta, pero no experimenta culpa. Sí, al contrario, parece que lo goza, ¿no? ¿Se acuerdan que? Sí, exacto, va al baño y entonces empieza a hacer como una especie de baile. De hecho, uno de los síntomas del trastorno de la psicopatía es que el cuerpo siempre está muy tenso, ¿no? Digamos por el conjunto de la ansiedad y luego la parte de la psicopatía. Entonces, cuando él los mata, siente una especie de placer, va al baño y empieza a hacer un bailecito que lo hace cada vez que hace una de las cosas que le generan placer. Y se ve como va soltando su cuerpo, pero además se va empoderando cada vez que lo hace. Te late si vamos mencionando comentarios porque son muchas cosas las que nos han escrito y súper interesantes, y ahorita retomamos lo que también nosotros traemos. Sí. Fíjate lo que nos dice Benjamín. Saludos, Benjamín. Dice, es interesante la frase del Joker. Yo observé incontinencia afectiva y su estructura familiar y cumplir las expectativas de su mamá y no expresar sus emociones reprimiéndolos es lo que vi. ¿Puedes volver a leer a otra Sí. vez? Interesante la frase del Joker. Yo observé incontinencia afectiva y su estructura familiar y cumplir las expectativas de su mamá y no expresar sus emociones reprimiéndolas es lo que vi. Yo no vi que no expresara sus emociones. Tal vez no las expresaba de manera congruente, pero sí había expresión emocional. Y por esta parte de satisfacer las expectativas de mamá, no sé si tengo difusa la película, pero yo creo que la mamá tenía muy claro que su hijo no era cómico y no tenía la expectativa de que fuera un hombre exitoso o que sea gracioso. De hecho se lo dice, ¿no? Oye, pero para ser cómico tienes que ser gracioso. Yo creo que sí hay mucha represión de las emociones. Aunque él escribiera, porque esa era una manera a lo mejor de sacar lo que él sentía, o pateara cosas y demás, yo creo que sí había una represión muy grande de emociones de ira, de mucho enojo, pero como él, ahorita vamos a hablar de los mecanismos de defensa, ¿no? Había mucha negación también, ese tipo de cosas, pero creo que sí, evidentemente hay un mal manejo emocional, sí lo expresaba, pero hay un mal manejo emocional que lo fue enfermando. Y pero respecto a lo que dice la mamá, yo sí estoy de acuerdo, porque sí hay una gran dependencia, tiene una personalidad dependiente emocional. O sea, claro. Al final, al principio era evidente que tenía una gran dependencia hacia su madre, que después la fue canalizando hacia otras cosas que vamos a hablar, pero sí la vi. Alejandro nos dice, es complejo porque no tiene una personalidad inicial. Yo creo que sí tiene personalidad inicial. Es diferente la personalidad de la identidad. Exacto. Cuando es invitado al programa empieza a ver videos, repeticiones de las celebridades para adoptar dicho comportamiento. Es decir, como que se empieza a mimetizar, ¿no? con esos personajes que han ido. Cabe recalcar que además cuando se disocia genera historias en su mente, mismas que duran largos periodos. Tal es el caso de su relación con su vecina. Bueno, comentamos que ya es un delirio erotomaniaco. La personalidad la construye con base en lo que capta de los demás y desarrolla la propia, entre comillas, a partir de la suspensión de la terapia dual terapeuta farmacológica. Ajá. Bueno, ahí yo creo que, la verdad, yo quiero reconocer, por lo menos lo que vimos de la película, que él sí tenía cierta conciencia de sí mismo, de no querer estar mal, porque hizo lo que estuvo en sus manos para poder mantener su equilibrio mental, ¿no? Y él estaba consciente, él decía, es que yo sé que tengo algo mal, pero tengo una gran necesidad de encajar en la sociedad, que entonces me someto a un tratamiento que pienso que me puede ayudar, ¿no? Pero pues al momento de que se harta de todo y deja el tratamiento y demás, pues sí, ya no hay más, ¿no? Sí, no hay de otra, o sea, se tiene que desbordar porque ya no hay que lo contenga, además de ya aceptar que la sociedad es una mierda, ¿no? Hablando de que hoy se celebra el Día Internacional de la Salud Mental, y retomando lo que tú dices, él sí hizo todo lo que estuvo en sus manos como para mantenerse saludable mentalmente hablando, y cuando va como, me parece que es trabajadora social, yo ¿La creo. primera? Era psicóloga, ¿no? Era psicóloga, la que tenía el escritorio así.
Bueno, la verdad no se sabe. ella le empieza a decir, ¿sabes qué? Pues el gobierno recortó presupuesto, ya no vamos a estar, etc. Él le dice, es que tú no me escuchas, ¿no? Se lo dice claramente como paciente, tú no me estás escuchando. Y nunca me has escuchado. Y nunca me has escuchado, y ella lo que le dice es, ya no te vamos a atender. Pues así de, what the fuck, o sea, sigues sin escuchar, maldita sea. Pero él dice una frase tan padre ahí, le dice, te estoy diciendo que nunca me había sentido visto, que ni siquiera yo sabía que existía, y te estoy diciendo que por fin estoy siendo visto y por fin estoy viéndome y sabiendo que existo. O sea, esa frase, imagínate que un paciente llegue y te diga eso, ¿no? O sea, pero bueno, también se entiende, ¿no? Que la psicóloga o trabajadora social, lo que fuera, estaba bien jodida, porque pues ahí mismo ella también le dice, ¿sabes qué? Tú no les importas a ellos como no me importas a mí. Así que, sí. Así como pues yo tampoco les importo, ¿no? Y entonces eso puede llegar a pasar, y por eso es tan importante que hayamos profesionales de la salud que sí tengamos conciencia de que si yo decidí atender a alguien, lo voy a atender bien aunque yo esté jodido en ese momento. Lo que dice Benjamín, él mismo lo dice a 3 personas que mata porque le están agrediendo y solo se defendió por la supervivencia de la vida. Este comentario me parece así súper chido porque ahí alcanzas a ver cómo una persona, desde su instinto agresivo, puede llevarlo, si es que no regula ese instinto agresivo, lo puede llevar justamente a cometer actos violentos. Aquí los del tren lo estaban agrediendo, corría peligro su vida, entonces no podemos llamarlo como un acto violento, fue un acto agresivo, pero en cambio cuando está en el programa, ahí no atentaban contra su vida, y fue y ¡pum! Claro, pero además también debemos incluir el factor donde él ya tenía mucha ira contenida. O sea, ya para tomar la decisión de matar a alguien, así es porque también no solamente está siendo agredido, sino que también ya tienes otras cuestiones como mucha ira contenida. Pues ya nos tenemos que ir a un corte, pero antes del corte voy a leer este comentario. Dice Melanie: llegué a pensar que todo lo que pasó dentro de la película fue una alucinación que le está platicando a la psicóloga. Sí se llega a pensar eso, pero se rompe ese pensamiento cuando sale con los zapatos llenos de sangre. Sí. O sea, cuando se ven los zapatos llenos de sangre, dices, no, pues sí la mato. Además, la película de Joker también inicia cuando él está en el... Sí, no se vayan, estamos tratando de complementar entre esos comentarios que nos llegan desde la página de Atrévete Radio, desde el Facebook de la doctora Abril, desde mi Facebook, y aparte compartirles lo que nosotros traemos. No se vayan, no se despeguen, nos tenemos que ir a un corte porque también transmitimos a través de www.atreveteradio.com. Solo es una canción, Solo es una canción, rapidísimo, volvemos y estamos en su programa Acompañándote con el alma. De hecho, aquí estoy anotando como todo lo que nos van preguntando. Está pendiente. Está pendiente la de la frase. Espero que mi muerte tenga más sentido que la vida que pensamos. Está pendiente qué tan exagerada es la representación de los trastornos en el personaje, si es que lo está. También nos preguntan qué pasa emocionalmente cuando mata a su mamá. No me acordaba de esa parte. Y me parece muy interesante hablar de las frases que se fueron encontrando en la película. Y Julio César nos escribió también de que él percibe una cuestión de una ideación suicida. Sí, las tenemos anotadas, las tenemos aquí, no se vayan. Aquí hacemos un stand-by porque no queremos que las personas que nos están siguiendo por Atrévete Radio se pierdan esta información que también es súper importante. Andy, ¿no tienes cargador de casualidad de iPhone? ¿Mandé? ¿Cargador de iPhone? Sí, ¿Traes el tuyo? está ahí pegado. Ay, gracias. Les vamos a hablar. ¿Les quieres compartir qué traes? Solo que no se quite esta mañana. Vamos a hablar también un poquito desde una cuestión psicoanalítica
También les voy a hablar un poco desde una perspectiva analítica, es decir, desde el enfoque junguiano y la cuestión de los arquetipos. También un poco desde el enfoque existencial y de biodescodificación. Así que no se vayan, está súper bueno. Entropía, ¿estás ahí? Me habías preguntado que si les quiero decir de qué voy a hablar. Sí. Sí, yo les voy a mencionar eso precisamente de cuando mata a su mamá, de lo que genera psicológicamente la desnutrición psicoafectiva, así como las frases que se van transmitiendo, que nos transmiten los padres o las personas importantes para nosotros y cómo afectan generación con generación. Sí, eso que preguntaba Caro, ¿no? O sea, ¿cómo mata a su mamá? Ajá, parricidio se llama. Sí, Marta dice, cierto, tomar conciencia de la labor que desempeñamos con los pronósticos. Sí, Marta. Aquí nos dice Patricia Esquivel, amigos, sé que es trastorno, no trastorno. Lo escribiste igual, trastorno, no trastorno. Es trastorno, sí, Pero no nene. tengo fundamentación. ¿Me ayudan a aclarar esta duda? Ajá, es trastorno, sí. Sí, nene, no, trastorno. Saludos a todos y todas los que se están conectando. Entropía, hablen sobre eso. Me encantó la transformación que sufre al bajar las escaleras. Bueno, no sé si la sufra o si la estoy gozando demasiado. Es lo que te iba a decir, yo creo que no la sufrí. Yo lo simbolizo, el ir bajando las escaleras desde una perspectiva analítica, de enfoque junguiano, como ir introspectando cada vez más en él. Es decir, empezar a dejar de estar como en el afuera, empezar a dejar de estar en el afuera, satisfaciendo lo que decía el doctor Abril, como todo lo social, y empezar a centrarse en lo que él desea, en lo que él necesita, en lo que él quiere. Por eso el goce que manifiesta al ir bajando las escaleras. Y después llega el super yo, una cuestión de autoridad, y a correr, chingue su madre. Sí, yo lo veo como una especie de liberación, de soltar todas las cargas que le impedían manifestarse tal cual es, para liberarse y Vas a entonces pensar que empoderarse de sí que mismo. ha estado enjaulada durante toda su vida y que hoy está a punto de abrir esa puerta, la puerta de esa jaula. Vamos con confianza. Ya regresamos por Tres, www.atreveteradio.com. 2. Regresamos a su programa Acompañándote con el alma, con el tema de la psicología del Joker. Y entonces Análisis psicológico del nos Joker. habían la hecho película. una pregunta, ¿cuál era? Ah, ¿empezamos con eso? Va. Chan. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de la frase espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida? Y me parece que se relaciona con lo que dice Julio César. Dice, me parece que hay ideación suicida, ya que cuando prepara su entrada al programa e imagina que le pedían un chiste, su chiste sería el suicidio, y calculaba la forma de la caída de la pistola y escuchaba que le aplaudían el público por su acto. Bueno, a mí me parece maravillosa esa frase, porque representando al Joker. En primera, porque pienso que él considera que su vida no vale para él ni para los demás. Entonces, en su mente no solamente había situaciones de suicidio, sino situaciones de homicidio también, ¿no? Entonces era una manera como de hacer venganza a la sociedad, al sistema, a toda la opresión que ellos estaban viviendo a través de su muerte y la muerte de otros. Por lo tanto, podía ser tan simbólica para los demás como sí lo fue cuando mató al periodista o lo que fuera. Su muerte podía ser tan simbólica de la manera en la que él lo planeó, que por supuesto que iba a tener mucho más valor que la manera en la que fue tratado durante toda su vida. Justamente hablando de ese, bueno, es que iba retomando de el simbolismo, pero bueno, rápido. Espero que mi muerte tenga más sentido con mi vida.
completamente de acuerdo contigo, porque él no tenía sentido de vida. Lo empieza a adquirir a partir de que se vuelve como un ideal, como un líder a nivel social. A partir de ahí es que lo empieza a adquirir, y entonces es como Iron Man, ¿no? Cuando se pone frente a los micrófonos y dice, yo soy Iron Man, ¿no? Y justamente ocurre lo mismo, frente a micrófonos, y dice, yo asesiné a los 3 ricos, a los 3 pudientes. Y entonces gran parte de la sociedad se identifica con ese odio que tienen. Es lo que comentamos en un grupo. Algo similar ocurrió con Donald Trump, ¿no? Si bien sabemos que en Estados Unidos existe mucho racismo, pero estaba como regulado, como controlado. A partir de que sube el poder un hombre que es racista y lo manifiesta abiertamente, es cuando entonces muchas personas americanas, estadounidenses, dicen, oye, yo también soy racista y estoy orgulloso de él, ¿no? Lo mismo ocurre con el Joker, o sea, la misma dinámica. Nos despierta nuestra sombra, ¿no? Sí. Bueno, yo quiero respecto a eso mencionar, hubo una crítica de la película en el periódico Reforma, me parece, donde mencionaba que cuando pasa eso, cuando él mata al periodista y mata a los 3 tipos y demás, la gente empatizó con él, y entonces todos y todas, la mayoría conectamos con el pensamiento de, sí, yo lo entiendo, y eso es lo obvio que tenía que pasar cuando tienes una vida así. Entonces empatizamos tanto con eso, con la psicopatía, que entonces aceptamos que las cosas se resuelvan así. Por eso es que mencionaban que de cierta manera es una película peligrosa, porque aparte de despertar esta sombra que todos y todas podemos tener, también la gente empatizó con estar de acuerdo que las cosas se tenían que solucionar de esa manera, cuando en realidad sí había muchas más maneras de solucionarse, pero nos dejamos llevar por la emoción y empatizamos con nuestra parte violenta. Con nuestra parte violenta, exactamente. De hecho, en relación a eso, es como lo que ocurrió ahora con el caso de la diamantina, ¿no? Una chica expresa su molestia arrojándole diamantina a este personaje, y entonces de pronto ya todo el mundo dice, esa es una manera en la que puede ser vista, y entonces yo quiero que mi odio y mi rencor y mi enojo y mi injusticia que he vivido se vea, y me la paso aventando diamantina también hacia las figuras de autoridad. Ajá, y todos atrás de la televisión, qué bueno, ¿no? O sea, Sí. despierta, inevitablemente la violencia va a despertar algo también en ti. Y nos comparte también en relación a la frase, una amiga que se llama Lorraine. Ella dice que la frase la interpretó más bien desde otra perspectiva simbólica y no literal. Al final, cuando ocurre el accidente, la forma en que lo sacan del auto y lo ponen en el capo es como simbolizando un renacer. Me gusta su manera de verlo. Bien. Y también yo creo que ahí hubo parte de los trastornos y demás que se fue generando, a lo mejor una especie de personalidad sadomasoquista, porque en ocasiones él juega mucho con su muerte, ¿no? Dice que se va a disparar, o sea, hace como que se va a disparar, se pone en situaciones de riesgo y demás cuestiones, que al final de cuentas eso lo va empoderando, y yo creo que eso tiene que ver con la desensibilización. O sea, si atento entonces yo también contra mi vida, por lo menos eso sí lo voy a sentir. Digamos, porque hay personas que están como muertas en vida, o sea, han sufrido tanta violencia que se desensibilizan y entran como en un entablamiento, como zombies, ¿no? Y por lo menos cuando se lastiman, cuando están en riesgo, empiezan a sentir algo de vida, ¿no? Algo que los acerque a la vida, la posibilidad de morir. Ahora, desde una perspectiva psicoanalítica, esta información me la compartió la maestra Stephanie. Ella en el psicoanálisis, perciben al individuo, al ser humano, en 3 estructuras, ¿no? Una la neurótica, otra la limítrofe, que esa se subdivide en superior e inferior, y la otra la estructura psicótica. Y ella me compartía que obviamente para identificar como en qué tipo de estructura te encuentras, tiene que ver una evaluación de la identidad del yo, el principio de realidad y los mecanismos de defensa, ¿sale? Y obviamente también tienes que evaluar su juicio de realidad. El Joker está situado en la estructura limítrofe, probablemente en la limítrofe inferior, me parece.
porque no pierde por completo el principio de realidad, pero sus mecanismos de defensa ya están completamente como deteriorados. Dentro de esta estructura limítrofe se encuentran los narcisistas, los perversos y los psicópatas. Eso en relación desde una perspectiva psicoanalítica. Hablando de los mecanismos de defensa, aquí en la película se va mostrando claramente varios mecanismos de defensa que al principio pues lo ayudan a sobrevivir, decíamos, de este entorno tan violento. Por ejemplo, hay bastante negación. La negación pues es la objeción a aceptar que soy de esta manera y que así es mi vida, ¿no? Y además me ayuda a rechazar lo que no me gusta de mi vida. Entonces creo que cuando él además crea como ciertas lagunas que se quedan enterradas, que de repente digo, no, yo no viví eso o no recuerdo haberlo vivido. Por lo que se muestra en la película, él vivió una infancia terrible, llena de abusos físicos, mencionan ahí en la película, una mamá con muchos trastornos y además creo que con adicciones y con parejas que maltrataban también a Arthur, ¿no? Y entonces, cuando lo vemos ya de adulto a Arthur, pues él no recuerda nada de eso. De hecho, en su mente está que él era un niño muy feliz y que había nacido y llegado a este mundo para ser felices a los demás. Entonces ahí entra un mecanismo de defensa, sí, esa frase, sí, que se llama negación, o sea, como si toda la realidad donde sufriste demasiado, no la aceptara y no fuera parte de mi vida, para precisamente no enloquecer. Pero justamente, bueno, desde el psicoanálisis ya ese mecanismo de defensa ya no es funcional y por eso entonces va y mata literalmente a su mamá. O sea, no la mata simbólicamente, mata literalmente a la mamá que le fue construyendo una realidad que no era real. Claro. ¿No? Pero Cuando le dice, eres hijo de Wayne. Claro, pero eso es hasta que se brota. Yo creo que los mecanismos de defensa están justamente para que no nos brotemos. Aunque en el abuso de ellos, entonces podemos caer en la psicopatía también. Cuando él se brota y deja todos los mecanismos de defensa, los medicamentos y todo, entonces, pues sí, se da cuenta de una realidad tan dolorosa que él mismo lo dice, ya me di cuenta que mi vida, que nunca he sido feliz en la vida, pero mi vida siempre ha sido una comedia. Algo así lo manifiesta y es cuando mata a su mamá. Ahora, desde una perspectiva analítica, es decir, desde el enfoque junguiano, lo voy a leer porque me considero que es como mucha información, pero muy importante. Lo voy a leer súper rápido, ¿sale? Y este es un análisis desde una cuestión arquetípica. El arquetipo que todos tenemos, todos los arquetipos, pero predominan más unos que otros. Aquí, obviamente, el arquetipo que predomina es el arquetipo del bufón, ¿no? O el arlequín. Y saben que los arquetipos son patrones universales que todos tenemos en el inconsciente colectivo, según Jung. El arquetipo del bufón es el más poderoso de todos los arcanos del tarot, puesto que no tiene un número fijo, es decir, es libre de viajar a su capricho, perturbando el orden establecido. El loco, como también se le llama al arquetipo del bufón, está tan cerca de su lado instintivo que parece no hacerle mirar hacia dónde anda. Sin la energía del loco no seríamos más que meras cartulinas. Camina hacia adelante, aunque mira hacia atrás. Es que así se ve la imagen en el tarot. Un arlequín que va caminando pero volteando hacia atrás, conectando así la sabiduría del futuro con la inocencia de la infancia. El loco se presenta a sí mismo como un puente entre el caótico mundo del inconsciente y el ordenado mundo de la conciencia. El arquetipo del loco personifica el poder transformador que creó la civilización y que también puede destruirla. Si lo aceptamos en nuestro interior, el loco puede traernos ideas frescas y nuevas energías. Si vamos a beneficiarnos de su vitalidad creativa, hemos de estar dispuestos a soportar su comportamiento poco convencional. Como el bufón de la corte, el loco se ríe del rey y de todos aquellos alrededor suyo, arrebatándoles el poder y haciendo que las cosas pierdan su sentido rígido. El arquetipo del bufón nos permite reír del conflicto, reaccionar de una manera distinta a la programada. Y también este arquetipo tiene una parte que es como luz y otra parte que es sombra. La luz del bufón, busca el disfrute, el placer y sentirse vivo. No se toma a sí mismo en serio,
se burla de sí mismo y de las reglas sin caer en la irresponsabilidad o burla de los demás en su integridad, expresa la alegría y capacidad de disfrutar para la vida, tiene licencia para decir cosas por las que otros serían condenados, y la sombra del bufón obviamente es una persona glotona, un vago, un libidinoso, definido por los deseos y la lujuria del cuerpo sin ningún tipo de dignidad o control de sí mismo. Es perezoso e irresponsable, no siente alegría por la vida y por estar vivo, utiliza sus bromas como armas para burlarse y denigrar a los demás, utiliza la alegría para esconder sus problemas tras una máscara y no enfrentarlos. Aquí me parece que es muy evidente que él saca como la parte luminosa, ¿no? Y por último este dato que para mí es como el punch, dice: el bufón es el responsable del deseo del niño de probarlo todo, incluso de ir a terapia. O sea, como que dice que engloba un poco de esperanza, ¿no? De probar todo, incluso ir a terapia. Claro. Eso desde la perspectiva analítica. A ver, es que es muy interesante leerlo y ya cuando lo vas leyendo sí vas encontrando ciertas cosas, aunque así de golpe tú cómo lo resumirías hablando de la película, ¿no? Es que todo lo que es el arquetipo del bufón es manifiesto en él, porque el bufón, el arquetipo del bufón es ese que te va a llevar a resignificar, ese que te va a llevar a destruir y a volver a construir, es el que se arriesga, es el que rompe con lo estructurado para entonces volver a crear nuevas cosas. Bueno, haciendo un análisis de la película y una crítica que también se dio, mencionaban que el Guasón quizás tenía dentro de sus posibilidades y habilidades y capacidades una manera muy distinta, a diferencia de la mayoría de la sociedad, para poder sobrellevar lo que no cualquiera podría sobrellevar, ¿no? Entonces, esas habilidades me suenan un poquito a eso. Regresando de este corte, voy a hablar un poco del parricidio desde como yo lo veo, como yo lo pienso, y voy a leer rápidamente lo que dice Sonia Zapata. La parte que más me impactó fue cuando, después de saber quién era y cuál era su origen, él se hizo más fuerte y entonces se vio ahí su cambio, su caminar era diferente, su seguridad como persona fue un cambio radical. Eso me gustó, creo que esa es la parte favorita de todos los que vimos la película. Pero entonces estamos en su programa Acompañándote con el Alma, que se transmite por www.atreveteradio.com. Regresamos. Atrévete Radio, actualiza tus sentidos. Perdón que se los haya leído así, pero es que es tanta la información que traté de sintetizarlo como nada más en ese texto. ¿Y en dónde lo pueden encontrar? Cam me prestó un libro de arquetipos que está bueno. Quien escribe de los arquetipos, y me encanta la forma en cómo escribe, es un autor que se llama Pearson, Carol Pearson. Se los voy a compartir. Carol Pearson. Ella habla de manera tan fluida, escribe tan fluida que la entiendes. Sí, y la verdad es que, o sea, pareciera como si estuviera describiendo tipo un horóscopo, pero está muy buena la manera en la que los escribe. Ya, de ahí no pasa nada. Órale. Saludos, Roberto Morales desde Lima, Perú. Lorraine dice que siempre pensó que su vida era una tragedia y descubrió que era una comedia. Esa es la frase. Siempre pensó que su vida era una tragedia y descubrió que era una comedia. Supongo que es un poco como lo ve el Arlequín, ¿no? ¿Podrían pasar el texto que leyó Cam? Sí, Melanie. Si le puedes pasar el texto a Melanie.
No. Oye, aquí te responden en relación al parricidio. Ajá. Ahorita lo comentamos, Julio César. Es muy importante para nosotros. Me puso, en el hospital no es parricidio, es homicidio. No. Ya que es adoptado. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Gracias. Ahorita lo comentamos. Pero aún así voy a hablar acerca de eso porque es importante, porque sí tiene un trasfondo de la violencia que se genera hacia los padres o hacia tus cuidadores. Tenemos dos pendientes. ¿Qué tan exagerada es la representación de los trastornos en el personaje, si es que lo está? Y ya de ahí pues, con la mamá que nos preguntaba, claro, ¿qué pasa emocionalmente cuando mata a su mamá? ¿Cuál es la primera? ¿Qué tan exagerada es la representación de los trastornos en el personaje? Okay. Exagerada. Es una pregunta complicada, ¿no? Sí, le debemos una comida a Gwen con Arturo. Escríbenos inbox, por favor. Si vas a ir al Congreso de octubre en Puebla, allá te lo podemos pagar. El doctor Arturo también va a ir. ¿Vas a ir, güey? ¿Quién va a ir a Puebla? Díganos. Desde el amor que ya traíamos a nacer, un programa dedicado para ti. Esencia Femenina. Escúchanos todos los lunes a las 11 de la mañana por www.atreveteradio.com. Y recuerda que ya eres maravillosa simplemente por el hecho de ser mujer. Discúlpenos si no saludamos a todos, pero es que de verdad son muchos comentarios y muchos saludos. Buenas tardes. Melanie dice que va a ir a Puebla. Muy bien, Ellos se van a quedar con nosotros. Adelante. Hola, Mari. Sale el sofá, por favor. Último bloque. Ponte cómodo. Recuéstate. Sí. Vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida y que hoy está a punto de abrir esa puerta, la puerta de esa jaula. Vamos con confianza. Cuéntame qué te 3, 2. Regresamos acompañándote con el alma por www.atreveteradio.com y saludos a todos los que nos están viendo por el en vivo de Atrevete Radio y nuestros en YouTube. Bueno, entonces vamos a responder algunas preguntas que nos están haciendo, como ¿qué tan exagerada es la representación de los trastornos en el personaje, si es que lo está? bueno, yo digo que no deja de ser una película. Pero yo no dudo que sea así como tan exagerado. De hecho, no lo veo exagerado en la película, lo veo lo más normal del mundo. Donde lo vi exagerado es en la película de Fragmentado. Ahí sí lo vi un poco exagerado, para que vean. Es que tenían que hacer como notar muy claro los personajes, ¿no? Ajá. Pero de hecho la película es tan buena precisamente porque muestra una transformación de la que menciona mucho Entropía, una transformación muy sutil, que va paso por paso respetando el proceso hasta llegar a desbordarte, ¿no? Sí. Esa era la pregunta, ¿qué tan exagerado creíamos? No lo... Y nos pregunta, Caro, ¿qué ocurre a nivel emocional cuando mata a su mamá? Que ya nos dieron la aclaración que no es parricidio, ¿no? Sí, gracias por la aclaración. No sé, bueno, lo que pasa es que parricidio se le llama cuando asesinas a uno de tus padres y a una de tus madres. Yo quiero hablar de la parte de la desnutrición psicoafectiva. Resulta que pues quienes son nuestros cuidadores, independientemente si es tu papá o tu mamá biológica, pero son tus cuidadores, así seas adoptado o adoptada, pues hay un factor muy importante que está involucrado en nuestro desarrollo como personas, y ese factor es la nutrición psicoafectiva. ¿De qué se compone la nutrición psicoafectiva? Pues principalmente del contacto, ¿no? De una mirada, pues esa mirada me hace consciente de mi existencia al verme reflejado a través de otro ser humano y a través de saber que soy importante para la otra persona. También implica el contacto físico, que me hace sentir que estoy en una realidad aquí y ahora y que me genera sensaciones positivas dentro de mi cuerpo, como son las caricias positivas y demás, ¿no?
Todas estas cuestiones que están relacionadas con la nutrición psicoafectiva, si es que la tenemos, nos ayudan a desarrollarnos con más seguridad, con autoaceptación, no tener tanto miedo al rechazo, por ejemplo, y nos da habilidades psicosociales que nos ayudan a pues, relacionarnos de manera más habitual, adecuada a la sociedad. Cuando no se tiene nada de esto, entonces se va generando todo lo contrario, pocas habilidades sociales, pocas habilidades de relación conmigo, con mi entorno, con la sociedad, se van recibiendo además caricias negativas, que son como golpes, violencia, que entonces voy entendiendo como que las merezco y como que son parte de mi vida, y por lo tanto cuando voy siendo adulto pues también las voy buscando maneras de relacionarme que me generen daño, porque es lo familiar para mí, ¿no? Y no puedo salir de esa dinámica. Entonces la desnutrición psicoafectiva que se le da a los niños es tan grave que realmente una de las consecuencias de la desnutrición psicoafectiva sí es que estos hijos e hijas de estos padres que son tan violentos terminan cometiendo homicidios. Entonces hay estudios que lo pueden corroborar. Es como estar matando al amor. Ajá. Y estos estudios se hicieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Se empezó a hacer este tipo de estudios donde ponen a prueba a seres vivos que son sometidos a un nivel alto de violencia y cómo se va transformando, así como el Joker, hasta llegar al punto de cometer parricidio, que es matar a su mamá, ¿no? En el caso de la película, pues dicen que no es parricidio porque no era su mamá biológica, pero era su cuidadora. Yo creo que frente a esta desnutrición psicoafectiva y al enterarte de la realidad de que has sido abusado por tantos años, maltratado por tantos años, realmente al matarla sí se siente una especie de liberación a la carga que representaba su madre en su vida. Y además la forma en cómo la mata, ¿no? Eso es muy simbólica, dejándola como callada, que no hable más. Y como asfixiada. Sí, exacto. Que probablemente él ya llegó un momento donde realmente se sentía asfixiado por su mamá, ¿no? Pero yo creo que es eso, la transformación del Joker es en su totalidad, es una especie de liberación a toda la represión que él estuvo conteniendo durante tantos años, incluyendo a su madre, ¿no? Reprimiendo. Bueno, desde la perspectiva existencial, desde el enfoque existencial, obviamente no está como mucho a favor de que se tenga una visión psicopatologizante de la persona, y entonces aquí hace como otro tipo de clasificación. Por ejemplo, desde la visión psicopatologizante, lo que es equivalente a trastornos de la personalidad, en el existencialismo se le llaman experiencias de estilo de vida propio, ¿sale? ¿Qué son estas experiencias de estilo de vida propio? Son experiencias de estilo de vida original en donde las formas de existencia personal de cada individuo son muy diferentes a las establecidas por el patrón social dominante, ¿sale? Y obviamente desde el existencialismo no se le ve como una enfermedad, solamente se ve como que es su estilo de vida muy particular, muy propio, que no coincide con el patrón, ¿no? con la norma. Pero además se respeta eso porque no podría existir ese estilo de vida o no podría existir esa percepción de la vida, ni cómo él se signifique a sí mismo, si no hubiera pasado por esas experiencias de vida. O sea, esas experiencias de vida fueron necesarias para que él al final de todo pudiera significarse como un ente valioso independientemente de lo que lo rodea, lo que tenga y lo que él sienta. Y la otra como categorización, entre comillas, que hace desde el existencialismo es, por ejemplo, lo que desde la visión psicopatologizante equivale a una psicosis. En el existencialismo se les llaman experiencias de funcionalidad propia. ¿Qué son estas experiencias de funcionalidad propia? Son experiencias que presentan una perspectiva propia para procesar la realidad, para relacionarse y para vivenciarse a sí mismos. Es decir, en el existencialismo le da como mucho más peso a la experiencia del ser en el mundo, más allá de las categorías que te quieren encasillar o clasificar la visión psicopatologizante como un enfermo.
Sí, respeta mucho como la individualidad de las personas. pero además combinando el existencialismo con el humanismo, donde también se observa el potencial del ser humano independientemente de cómo lo haga para sobrevivir en ese entorno y sacar lo mejor de sí mismo para poder tolerar o enfrentar una realidad, ¿no? Entonces, sus capacidades que fue generando para poder sobrevivir en ese entorno. Exactamente. Y lo que yo decía, desde una visión humanista existencial, no vemos a un enfermo. Realmente creo que la película es tan buena también, porque no solamente vemos al enfermo, como en las otras películas donde sale el Joker, y decimos, ay, es un enfermo, psicópata, un maldito, ¿no? En esta película realmente nos contacta con nuestra parte humana, con nuestra empatía, y logramos ver cómo cuando una persona sufre tanto, ¿no? Cuando es sometida a tanta violencia y cómo su realidad puede ser tan difícil que se logra entender hasta actos como el asesinato de una persona. O sea, realmente nos muestra un niño, porque incluso él al principio parece un niño tan temeroso del sufrimiento que termina haciendo eso con su vida. Y por último, yo retomo algunas cuestiones de biodescodificación, por ejemplo, la parte en la que menciona que el nombre marca, y no solo marca, también determina. A él le llamaban happy, ¿no? Le llamaban feliz, y entonces desde esa perspectiva, pues no puedes estar triste, no puedes estar enojado, no puedes estar frustrado, no puedes experimentar cualquier otra emoción, no puedes estar en depresión, porque tú eres happy. Y además ese nombre se refuerza con esta frase de tu destino es reír y compartir alegría en el mundo. O sea, desde biodescodificación ya el mismo nombre está marcando el cómo puedes ir segregando, reprimiendo, ocultando, no contactando con cualquier otra cosa que no tenga que ver con tu nombre. Desde la parte sistémica eso se ve, eso es lo que yo mencionaba como las frases. Las frases son muy importantes porque además no solamente esas frases se le quedan a esa persona, sino que se van heredando generación con generación. Pero bueno, en el caso del Joker, esta frase de que le llamaban feliz, o que le decían, tú naciste para ser, bueno, tú viniste a este mundo para hacer feliz a los demás, de repente esas frases que se llegan a mencionar, que parecieran algo positivo, se pueden convertir también en una carga. Se convirtió en una carga para él porque él aprendió que para ser aceptado por su madre tenía que ser siempre feliz y no mostrar otro tipo de emociones. Y además, al mostrarse ante el mundo, también esa era la manera de mostrarse. Yo vine a este mundo para hacer feliz a las personas, y entonces él no era feliz, pero luchaba constantemente en parecer serlo, porque era la carga contenida en una frase que le dio su mamá cuando él era un niño. Por lo tanto, eso lo digo, siempre hay que tener mucho cuidado con las frases que le otorgamos a nuestros hijos, a nuestras hijas o a las personas, porque de verdad se convierten en cargas después que nos pueden acompañar durante toda la vida. En este caso, la frase de la felicidad. ¿Tienes algo más? Sí, tengo otras frases. Para compartirles las 15 frases del Joker. Ah, ¿las tienes ahí? Sí. O sea, si quieres mencionar algo más de cuestión psicológica o así. Pues solamente, bueno, las frases que vamos a leer ahorita son del Joker o son así de la película en general. Ah, me acordé de algo más. No solamente mata a su mamá adoptiva, también mata a su papá simbólico, que es el conductor de televisión. El periodista. Ajá, el conductor de televisión, porque el primer como programa que va, lo abraza y le dice, yo quisiera que tú fueras mi hijo, ¿no? Quisiera tener un hijo tuyo. Mata a ambos padres, y aquí es donde los mecanismos de defensa ya no le ayudan, porque como en alguna ocasión Fritz Perls dijo,
yo fui libre hasta que maté a mis padres, pero pues él decía que los mató como aquí en la psique, ¿no? Los mató mentalmente. Ajá, es lo que, Lo hizo es literal. lo que decimos en esta película, empatizamos con esta parte de, entonces sí es válido asesinar a tus padres y a las personas porque te lastimaron, pero no, en realidad todos lo hacemos, pero es un acto simbólico. Y quiero decir que cuando entonces él lo hace, pero de manera literal, entonces puede tomar su yo adulto, puede dejar de ser un niño dependiente del cuidado de una madre violenta, de un padre ausente y de una sociedad sumamente opresora, y entonces empieza a hacerse cargo de sí mismo al grado de convertirse en alguien autónomo y además un líder. La primera frase dice, la locura es como la gravedad, basta con un pequeño empujón. ¿Esa las dijo en toda la película? No, son de todos los Jokers. Ok, sí, esa no la escuché. Tienes un montón de principios y crees que te van a salvar siendo crítica a la parte moral de la sociedad. De hecho, a mí me gusta muchísimo más el Joker que Batman. Al Joker yo lo percibo más auténtico, al Batman es mucha pose. Batman, te amo. Ay, no, tu madre. Y Joker también te amo, pero te amo más. Otra frase, yo creo que lo que no te mata solo te vuelve más extraño. Ajá, literal. Si eres bueno en algo, nunca lo hagas gratis. Psicólogo, psicoterapeuta. La gente cuando está a punto de morir se muestra tal como es. No me gusta, ahí también eso le da sentido a su frase de que mi muerte valga más que la vida. No me gusta la idea de morir, pero si muero joven, espero haber hecho cosas como para ser recordado. Wow. ¿Mueres como héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? Detrás de una gran locura hay una gran verdad. Antes las personas amaban la vida, ahora solo le temen a la muerte. Uy. O sea que Joker vino para recordarnos lo valioso de la vida. Si quieres hacer algo bien, tienes que hacerlo por tu cuenta. Nunca mandes a otro. Yo me identifico con esa. Yo iba a decir, ¿esa frase es del Joker o es de Cam? La única forma sensata de vivir en este mundo es sin principios. Solo yo sé cómo me siento. Tú solo crees saberlo. También para todos los psicoterapeutas. Claro. Un hombre sin nada que temer es un hombre sin nada que amar. Las personas solo tan buenas como el mundo, las personas solo son tan buenas como el mundo les permite ser. Solo hace falta tener un mal día para sumir al hombre más cuerdo del mundo en la locura. Estoy de acuerdo. Pues voy a decir rapidísimo unas cosas que me están escribiendo. Saludos hasta Perú, nos mandan saludos. Ay, sí. Desde Perú, Madi Rojas, hermosa, sí nos vimos en la Cunlad. Entonces es muy importante el afecto de los padres hacia sus hijos, sí, es muy muy importante. Es indispensable. Sí, porque nos ayuda a quizás tener una mejor calidad de vida. Miren, hoy es el Día de la Salud Mental, entonces decidimos hacer este programa por la película, pero también para que comprendamos la importancia de que haya espacios donde podamos atender nuestra salud mental y que si tú sientes la necesidad de ir con algún especialista o tener algún tipo de acompañamiento psicológico o psiquiátrico, no le tengas miedo, de verdad, búscalo, pide ayuda, no te abandones, porque al final de cuentas nuestra salud es nuestra responsabilidad. Y si conoces a alguien que lo necesita, apóyale, es muy necesario. Ahora, si tal vez con ese terapeuta o esa terapeuta no funciona, no haces como clic, no haces match, puedes buscar a otro psicoterapeuta, no pasa absolutamente nada, porque también pasa eso, ¿no? Tomas la valentía de ir a terapia y dices, no, pero es que no me siento escuchado, no empatiza, bla, 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 mejor dejo de ir y pienso que todos van a ser iguales. Ajá, no, como en la película. Exacto, solo sí te recomendamos que vayas con alguien que alguien te recomiende, pues. Sí tienes derecho de buscar hasta que te sientas a gusto con esa persona, pero siempre ten presente que cuidarte es tu responsabilidad, pues nadie más lo va a poder hacer más que tú y ahorita ya existen muchos espacios para poder hacerlo. Muchísimas gracias, por favor compartan el programa, gracias por sus comentarios, por sus saludos.
La doctora Abril y un servidor vamos a abrir el diplomado Educando para la Paz, Sí. aquí en la Ciudad de México. Pidan informes a nuestras redes sociales, doctor Abril Dorantes, doctor Camchay. Y de hecho ya tenemos la fecha para la primer plática, Conferencia. para la primer conferencia, donde vamos a hablar de todo lo que se va a ver en el diplomado. La fecha de la conferencia, se las decimos en un momento, va a ser... ¿La tienes tú ahí? Sí. Por favor. Chan, 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 chan. El día sábado 2 de noviembre, Día de Muertos. A las 12:30. Ahí vamos a dar nuestra plática Educando para la Paz, donde vamos a hablar de todo el contenido del diplomado, como de todos los especialistas que van a venir con nosotros, que la mayoría son doctores o especialistas en esto, y la verdad que son personas muy, muy preparadas. Incluso tenemos maestros internacionales y está bien, bien padre. Hablando del Día de Muertos, no se olviden que el 1 de noviembre, viernes 1 de noviembre, va a ser el Halloween que organizamos la doctora Abril y un servidor. Aquí en la Ciudad de México están cordialmente invitados e invitadas. Solo mándenos inbox si quieren acudir para nosotros calcular, ya saben, las sillas, el espacio, la comida, los frutsis y todo eso. Y además vamos a hacer un concurso de disfraces. El que gane pues va a tener su premio, así que todos y todas las que quieran venir con nosotros, mándenos inbox, les amamos mucho. Los que vayan de Adán y Eva, la tienen. Gracias por entrar a la página de Facebook de Atrévete Radio, darle like y compartir nuestro en vivo. Cuídense mucho y recuerden, ¡sean felices! total, ¡Locos ya estamos! ¡Locos ya estamos! No nos podemos explayar. Saludos Entropía, sus alumnos, les amamos. Si quieren profundizar en unos temas, podemos ir a tu Mira, escuela, un besito. platicar. Sí, invítanos a tu escuela, Entropía, y ven al Halloween. Sí, Entropía. Nos cae re bien. Re bien. Ping. Qué buen programa. Adiós.